Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Hoy saludamos en este espacio de la televisión de la Universidad de Salamanca al profesor Manuel Alcántara. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Bien, ¿y usted, Ana? Un placer tenerle aquí hoy con nosotros. Hoy y en cualquier momento siempre es interesante la conversación que podamos mantener con un politólogo, un profesor, un investigador, uno de los intelectuales más y mejor valorados de América Latina, porque está entre quienes mejor conocen la realidad política de Iberoamérica. Siempre es interesante y más en este momento que estamos viviendo por la situación política que se ha desencadenado en nuestro país tras las elecciones del 20 de diciembre. Un momento que calificaría como, profesor. Histórico, sin duda alguna. Un momento de cambio muy profundo en la vida política española, que como todos los momentos de cambio no suceden de golpe y de manera inesperada, ¿no? Ya se venía anunciando las elecciones europeas de mayo del año 2014, ya fueron el anticipo de esto, y siguieron luego las elecciones andaluzas, las elecciones municipales y autonómicas, fueron todo preludio de lo que pasó el 20 de diciembre. Hablamos con una autoridad en el campo, en el ámbito de la ciencia política. Queremos, como hacemos habitualmente en Cinco Talentos, destacar solo algunos de los muchos rasgos que acompañan su brillante trayectoria profesional. Manuel Alcántara Sainz es catedrático de la Universidad de Salamanca en el área de Ciencia Política y de la Administración desde 1993. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha impartido cursos en diferentes universidades españolas y también extranjeras. Sus principales líneas de investigación se centran en la profesionalización de la política, a lo que ha dedicado importantes trabajos, como este libro publicado en 2012, El oficio de político. Sus investigaciones se extienden al comportamiento electoral y opinión pública, también a las élites parlamentarias, partidos políticos y poderes legislativos en América Latina. Su trabajo académico e investigador mira con profundidad a la realidad de Latinoamérica, algo que le ha llevado a formar parte de la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Manuel Alcántara es además director de Flaxo España, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la Universidad de Salamanca ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales y de Cooperación, director del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica y director o coordinador de diferentes programas de doctorado. Es un perfil muy abreviado que recoge tan solo algunos de los rasgos que acompañan la trayectoria profesional del profesor Manuel Alcántara, que es mucho más extensa. No hemos dicho, por ejemplo, que ha sido nombrado doctor honoris causa por diferentes universidades de América Latina, que sus intervenciones, sus conferencias y sus publicaciones se extienden a esos ámbitos de la investigación que mencionábamos, pero hoy sobre todo queríamos hablar de política. Queríamos abrir esta entrevista también preguntándole por el momento que estamos viviendo. Decía que es un momento histórico, apasionante, cuyo desenlace a estas alturas desconocemos, un poco lo que va a suponer, la trascendencia que va a suponer para nuestro país, para nuestra democracia y para nuestra clase política. Así es, porque uno de los rasgos que refieren o reflejan un escenario complejo como el presente es la incertidumbre, y el hecho de que no sabemos qué es lo que va a pasar y quién va a ser el presidente del gobierno, o incluso cuál va a ser el calendario de las próximas semanas, pues es un reflejo de esta situación. ¿Y cómo lo vive un politólogo como es su caso? Pues para ser sincero, a veces con cierto tedio, porque lo que hacemos es especular. Y no hay nada peor para un politólogo que la especulación. Nosotros trabajamos de alguna manera con datos y siempre, claro, se nos dice que funcionamos a toro pasado, pero claro, es que es la manera que tenemos realmente de aprender la realidad.
Cuando pensamos en el futuro, lo único que estamos es especulando y a veces me cansa especular. Lleva muchos años investigando, estudiando, decíamos, la figura de los políticos, los partidos políticos, las organizaciones, la calidad de la democracia. Mencionábamos en ese perfil una de sus publicaciones, de sus muchas publicaciones, el oficio de político. ¿Está cambiando el oficio de político? Sí y no. Es decir, no está cambiando porque finalmente la política es una actividad que requiere de talento, que requiere de experiencia, que requiere de dedicación, y eso a cambio de dinero, es decir, a cambio de un determinado salario. Entonces, en ese sentido, no cambia la idea de la profesionalización de la política. Sí está cambiando en el sentido en el que hay una transformación social, una transformación sociológica de las personas que están llegando a la política. Y eso es muy, muy positivo y muy interesante además. Hemos visto estos días cómo se dibujaba un nuevo Congreso de los Diputados con otros perfiles distintos, para algunos más fieles a la propia sociedad española. No sé si esa es una opinión que comparte. Exactamente, refleja el cambio de la sociedad española, refleja el hecho de que 62% de los diputados actuales nunca hayan sido diputados anteriormente. Es un récord, es una cifra récord solo asimilable a la de 1977, a las primeras Cortes Democráticas, y como muy bien has dicho, esto supone dar cabida a nuevos sectores sociales. A veces le hemos preguntado a usted, profesor, por las cualidades, si hay recetas, si hay algo que deba definir a un buen político, y usted ahí, bueno, es cauteloso, ¿no?, a la hora Tremendamente de contestar. cauteloso, porque lo que define a alguien que se dedica a la política es haber sido elegido. Y se puede ser elegido por muchas razones. Se puede ser elegido por ser alguien que tiene fama en el mundo del deporte o en el mundo de la comunicación, y no necesariamente ser una persona que tenga determinadas habilidades que uno tendería a pensar que son las habilidades del político. Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión. Se es político cuando se ganan unas elecciones, y se pueden ganar las elecciones por muchas maneras. Pero dicho esto, hay determinados elementos que la bibliografía, diríamos, los distintos estudios ponen de relieve, que enmarcan el buen quehacer del político. El primero, sin duda alguna, es una capacidad de empatía con la gente. Ese es un elemento que a veces es un elemento muy biológico y que no todo el mundo lo tiene. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Es algo natural? El segundo es una formación mínima en elementos que tienen que ver con el quehacer político, desde elementos que van con la historia de la comunidad en la que vives, la cultura de la comunidad en la que vives, pero también las formas jurídicas, en la economía, y también sin olvidarnos de algo que a veces es denostado, que es la propia estadística, y conocer el manejo de los números. Profesor, ¿y eso cómo se acredita? ¿Esos conocimientos cómo se justifican? Porque vemos también que no todos los tienen. Pero hay una evidencia que es unánime para prácticamente todos los países occidentales, y es que por encima del 90% de los políticos son licenciados universitarios. O sea, eso no se pide en ningún sitio, pero digamos que el mercado político ya produce una selección en este sentido. Dicho esto, una cualidad también muy importante que tiene que tener todo político es experiencia. La experiencia es lo que hace al político, y eso supone que la trayectoria de la vida política es un activo para el propio político. También estamos viendo a muchos actores nuevos que se estrenan. Bueno, son nuevos a lo mejor en el escenario formal de la política, pero no en el escenario de los movimientos sociales o en el escenario de ámbitos de acción colectiva de la propia comunidad en la que viven y demás. En su trabajo, en sus investigaciones, muchas veces le ha tomado el pulso o ha calibrado la calidad de la democracia. En este momento de cambio histórico, como describe, ¿cómo es nuestra democracia? ¿Aumenta su calidad? ¿Se deteriora? Estamos pasando en un mal momento. Estamos pasando un mal momento por la corrupción que invade al país. ¿Y que acompaña el descrédito de la clase política? Exactamente. Yo creo que este es un elemento que conspira enormemente contra la calidad de la democracia. Y también a veces conspira contra la calidad de la democracia a malas instituciones, diseños insuficientes de las instituciones.
Profesor Alcántara, quería preguntarle también por esa lista de la que forma parte, no es la primera vez, ese ranking de 50 intelectuales, los más valorados en el ámbito de América Latina. ¿Cómo se siente? También eso es poder, ¿no? No, para nada. ¿No? Eso me siento bien, uno tiene su vanidad y me parece bien. Esto lo hace un grupo, es global, que es un think tank y que tienen una plataforma digital muy interesante en el ámbito de las relaciones internacionales, y ellos tienen unas redes y son las redes las que votan esto. Pero ya digo, creo que está bien, pero no hay que darle tampoco más importancia de la que tiene, que es bastante limitada. Sí, es algo evidente y objetivo que Manuel Alcántara es uno de los académicos que más y mejor conoce América Latina. ¿Desde cuándo y por qué este interés tan especial por la región de Latinoamérica? Primero porque estudié en la Complutense la especialidad de estudios, entonces se llamaba Estudios Hispanoamericanos, en el curso 1975-76. Luego porque tuve un excelente maestro, Antonio Lago Carballo, que me animó. Y en tercer lugar porque yo creo que el estudio de América Latina para un español va de suyo. O sea, es decir, es la prolongación en otro contexto o con otras, si se quiere, con otras connotaciones, pero la prolongación de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? También es un momento interesante el que está protagonizando América Latina en estos momentos y al que miramos de forma muy especial desde la Universidad de Salamanca. Claro. Usted lo hace concretamente con la participación en diferentes seminarios, congresos y eventos Claro. que se promueven, ¿no? Siempre, bueno, América Latina siempre es interesante, primero porque es muy diversa, ¿no? Y cuando no ocurre algo en un país, ocurre en otro, ¿no? Puede haber países que en un determinado momento tienen un nivel en el que aparentemente no pasa nada, pero en el país vecino sí que están pasando cosas, ¿no? Entonces ahora mismo América Latina, por ejemplo, está entrando en una etapa delicada de crisis económica que puede perjudicar mucho los avances conseguidos en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y sigue con especial atención cada proceso electoral. Sí. Venimos, bueno, pues de un cambio de gobierno, por ejemplo, en Argentina, la situación de Venezuela Es explosiva. Es explosiva. Todo esto supongo que requiere mucho análisis también, ¿no? Sí, requiere sobre todo estar muy al día, intentar leer la prensa local, intentar hablar con colegas, también leer monografías más en profundidad. Pero cuando uno está apasionado por el objeto de estudio no le cuesta trabajo, ¿no? Quiero preguntarle también por FLASO España, esa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ese organismo internacional, que tiene también delegación, no sé cómo se define exactamente. No, tiene un convenio con la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca presta un apoyo fundamental desde la perspectiva de infraestructura, pero también desde la perspectiva académica a Flaxo España. Flaxo España es un pequeño esfuerzo amparado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores de vincularse a las redes de Flaxo en América Latina. Y el profesor Manuel Alcántara dirige FLASO España con una participación pues muy estrecha, como dice, de la Universidad de Salamanca. No puede ser de otra forma. Decía usted que no se concibe nuestra institución académica sin mirar al otro lado, sin mirar a América Latina. Así ha sido desde hace siglos. Exactamente, ¿no? Bueno, esta es una universidad que ha tenido rectores americanos, ¿no? Entonces lo tenemos en nuestras señas de identidad. ¿Y el intercambio y el flujo sigue siendo constante? Sí, es constante, ¿no? Yo creo que no hay facultad de la universidad, no hay departamento, no hay título propio o título oficial que no tenga estudiantes latinoamericanos o que no tenga a profesores que van y que vienen, ¿no? Lo recordábamos también, Manuel Alcántara dirigió el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, aquí en Salamanca, que es un instituto referente en este ámbito a nivel nacional y que, como decimos, pues promueve o supone el marco de muchísimas actividades en las que sigue participando, ¿no? ¿Qué ha supuesto este instituto? Bueno, yo creo que es una de las joyas que tiene esta universidad. El instituto va a cumplir el año que viene 25 años. Se puso en marcha en 1992, cuando estaba el rector Julio Fermoso, y yo fui invitado a venir a la universidad como profesor para dirigir el instituto. O sea, yo no fui el primer director del instituto, fue el profesor Ángel San Juan, y yo me hice cargo del instituto en el año 1994, y para mí es algo fundamental en mi trayectoria profesional, ¿no?
Creo que el instituto, si me permites, tiene tres activos que son muy obvios. En primer lugar, la biblioteca del instituto es una biblioteca especializada en ciencias sociales, pero creo que es una joya. El máster de estudios latinoamericanos, que va a cumplir 24 años, han pasado por él más de 500 estudiantes, y la revista América Latina Hoy, que está a punto también de llegar al número 75 y es una revista indexada, ¿no? O sea, yo creo que son elementos muy claros y que nos ponen como el primer centro de referencia de estudios latinoamericanos, me atrevo a decir que de Europa. Por toda su trayectoria, por esa carrera académica e investigadora, quiero preguntarle por el papel que debe jugar la Universidad de Salamanca de cara al 8º centenario y mirando a Latinoamérica y a ese espacio iberoamericano de educación superior del que comienza a hablarse cada día con más fuerza. Bueno, yo creo que el papel de la universidad lo está jugando y lo está jugando muy bien, muy acertadamente. Y en cuanto al espacio iberoamericano, creo que tenemos mucho que aportar. De hecho, en Flaxo España tenemos una pequeña consultoría con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y con una asociación que se llama Fundación EULAC, Europa, América Latina y Caribe, precisamente de hacer un diagnóstico de cómo está el espacio de educación superior a efectos de convalidación de títulos que conlleve la movilidad de los estudiantes. Creo que la universidad tiene mucha experiencia en esto, que hay distintos ámbitos, desde la propia facultad nuestra de educación hasta otras facultades que aparentemente tienen un peso menor, en las que América Latina tiene un peso menor, que tienen mucho que decir. Profesor Alcántara, muchísimas gracias por estar con nosotros y aparte de su labor académica, docente, de su rutina en la Universidad de Salamanca, ¿nos puede avanzar algo sobre lo que esté investigando en estos momentos, sobre su mesa? ¿Qué tiene prioridad? Bueno, ahora mismo estoy actualizando para la 2ª edición del libro del oficio de político. El oficio de político se ha vendido muy bien y ha tenido una presencia muy importante. Hay una edición del mismo en México, por ejemplo, pero es un libro del año 2012 y los últimos acontecimientos ameritan reflexionar sobre el nuevo político, ¿no? Entonces estoy incorporando a lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país y en otros países de América Latina, con evidencias empíricas y también usando nuevas bibliografía que ha salido en los últimos tiempos. Lo esperaremos con muchas ganas. Como dice, el oficio de político también cambia, también se adapta a la evolución de la sociedad y eso exige una revisión. Profesor Alcántara, un placer haberle tenido hoy aquí con nosotros. Y recuerden que esta entrevista la pueden seguir a través de usaltv.es en cualquier momento, desde cualquier lugar, también en Iberoamérica, como decía. Contamos con muchos seguidores y sin duda será un contenido que pueda ser y gozar de muy buena aceptación. Gracias a todos. Gracias. Gracias.